Ahí está. Y ahora sí, mis dedos no son lo suficientemente hábiles y rápidos para esto, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Yo calculo que alguno de los chicos sabe manejar más rápido que yo la computadora. Bien, ¿se ve bien? Ahí se ve bárbaro. Dale. Bueno, hoy vamos a hacer un poco más práctico la clase. Y siempre uno por ahí cuando arranca con esto se pregunta qué hace un radioaficionado, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer? ¿Sí? Uno a veces no se imagina las cosas que puede hacer, y son muchas. Como por ejemplo, hacer amigos. Uno entabla conversaciones habituales a veces con una persona, se va conociendo, eh, empieza a conocer a su familia, saluda, por ejemplo, yo hablo con Jorge, justo pasa la señora, hola, ¿cómo estás? Y nos empezamos a saludar y entablamos una linda amistad. También se puede aprender y enseñar, ¿sí? Se aprende porque a lo mejor de lo que hablamos uno no conoce y la otra persona sí lo conoce y nos enseñan sobre algún tema, electrónica, antenas, por la misma radio incluso, y uno va aprendiendo y se hace un lugar de encuentro justamente para esto, para lograr aprender cosas nuevas. También se puede investigar, ¿sí? Yo, por ejemplo, me gusta la electrónica, pero de modo aficionado. Entonces armé, por ejemplo, ahí hay un videíto que vamos a ver, de un pequeño equipito de radio, ¿sí? Con poquitos componentes, logré armar un equipo de radio, y uno juega con eso, investiga en antenas, ¿sí? Con micrófonos, por ejemplo, ¿ves? Tenemos un micrófono de pie, le puedo hacer una mejora para que se escuche mejor, puedo empezar a jugar con mis cosas, ¿sí? ¿Querés mostrarlo al videito, Jorge? Discúlpame. ¿Dónde estaba Hacele el clic videito? ahí, ¿se ve? A ver. No sé. No. A ver. Ah, bueno. A ver, dame un segundo. A ver si lo... Bueno, no importa, después lo vemos, si no. A ver, a ver. ¿Pero lo tengo que compartir o lo estás viendo? No, se debía ver a lo mejor ahí. Ahí está. Bueno, ¿Ahí se ve? yo no lo veo, pero no importa. Ahí. Bueno, no sé si alcanzan a ver o solamente escuchar, pero esa plaquetita que se ve ahí de fondo es un pequeño equipito de radio que sirve para hablar y escuchar. Es un prototipo todavía, no está andando al 100%, pero bueno, uno se entretiene con esas cosas. También se puede jugar, ¿sí? He sabido de colegas que han hecho partidas de ajedrez vía radio. ¿Sí? Se juntan todos los días a una hora y hacen un par de movidas eh, habladas, le van diciendo las filas, las columnas, y juegan al ajedrez. En la radio también existen concursos de radio, en el cual uno participa en hacer la mayor cantidad de contactos en el menor tiempo posible. Entonces, en el lapso de una hora se anotan las señales distintivas de cada colega, la hora en que se hizo el contacto y unas señales. Entonces, después todo eso se hace un conteo de ese puntaje y logran premios, ¿sí? A veces logran unos buenos premios. También se puede ayudar a alguien, ¿sí? Hace poco en el Perú, hará un mes atrás, un avión se quedó sin comunicaciones con la torre de control y un grupo de radioaficionados logró contactar con ese avión. Mejor dicho, el avión encontró hablando un grupo de radioaficionados, le pidió ayuda. Este grupo de aficionados se contactaron con la empresa
como es con la entidad aérea del país, y empezaron a pasar información hasta que el avión logró tomar contacto nuevamente con la estación donde llegaba y lograron ayudarlos. Entonces el radioaficionado tiene esa ventaja, ¿no? Que al estar todo el día y estar en contacto con las comunicaciones puede establecer esas ayudas. También se puede hacer DX. El DX es hacer contactos lejanos, ¿sí? Contactos que se escuchan despacito, muy bajitos, y tratar de hacer eso, jugar con a ver qué tan lejos llega mi comunicación, o con cuán poquita señal logré contactar con una persona. El QRP, lo van a escuchar en algún momento, quiere decir que son equipos de baja potencia, ¿sí? Son equipitos pequeños, como el que estaba fabricando yo, que tiran muy poquita potencia. Al tirar muy poquita potencia, llegan muy cerca, ¿sí? Entonces con esos equipitos de baja potencia uno puede establecer récords, a lo mejor, de decir, bueno, logré 1000 kilómetros, 2000 kilómetros, llegué más lejos todavía. Y otra cosa también que puede ser el tema de coleccionar las QSLs, que son tarjetas, ¿sí? Por ejemplo, son tarjetas como esta, donde una vez establecida la comunicación, uno puede enviarle como una postal con los datos nuestros y las referencias de la persona con la que hablamos. Eso antiguamente se lo enviaba por correo, hoy ya se hace digitalmente. Sí, hay servicios digitales que se pueden mandar electrónicamente, pero también existe la posibilidad de seguir mandándola por correo. Y coleccionar estampillas también, que en su momento venían con la estampilla, entonces uno las guardaba. ¿Sí? Bien. Pasa... Por ejemplo, esta es mi primera tarjeta QSL, la que está acá arriba, que me acuerdo cuando empecé yo, por allá el año 92, no había tantas computadoras, impresoras colores, así que iba armando pedacitos, sacaba fotocopia, borraba, hasta que lo armaba el maestro, y ahí después tenía en cartulina mi tarjeta para enviar. Y acá abajo, uno de mis primeros contactos fue con Japón. Recuerdo que fue muy gracioso este contacto, porque la persona se llamaba Aoki, y yo le decía Oaki. En, en mis nervios por establecer la comunicación, no me había percatado que le decía Oaki, que es como un dibujo animado, el oso. Y Y se los enojaba que el... tenemos edad conocemos aquí, creo que estos chicos, me Claro, parece no, que a lo mejor no conozca. hijitos no lo tiene registrado. Bueno, y él me mandó esa estampilla para coleccionar. Que yo le dije que si me podía mandar una estampilla, y él adentro del sobre me mandó esa estampilla para coleccionarla. Ahí pásate la otra. Bueno, y cuando se habla de ayudar, esta gente era un grupo de médicos que se fueron a ayudar a Guinea Ecuatorial. Está justo sobre el trópico de Ecuador, y se fueron a un lugar donde no había nada, no había ni luz siquiera. Y lo único que se llevaron fue un equipo de radio y un generador y todos los insumos médicos para ayudar a esa gente. Y ellos solamente los sábados se conectaban por radio con su familia acá en Córdoba. Entonces desde el Radio Club esperaban ansiosamente la llamada de ellos para llamar a la familia que vive ahí cerca y establecer una comunicación, porque no había teléfono, no existían celulares en esa época. Entonces, bueno, con estas personas hablamos y después nos mandaron a través de otra gente que volvía acá a Córdoba, estas tarjetas que les hicieron a mano incluso. Y siempre se dice que cuando todo falla, hay un radioaficionado.
Y eso es porque gracias a que con un pequeño equipo y una batería uno puede establecer una comunicación. ¿Sí? Bueno, y esta fue, por ejemplo, otra anécdota muy linda también que me pasó. Yo en el año 92 hablé con esta persona, Carlos Molina, y un día nos viene a visitar esta persona que está acá abajo, que está con remera más clarita, rosa, No lo puedo y empieza a señalar. hablar, empieza a contarnos cosas, y me dice, Carlos Molina, yo hablé con esta persona, yo la conozco a esta persona, y después me busco en mis registros, y más de 20 años después, sí, casi 20 años después, lo conozco en persona a esta persona. Fue muy, muy linda, muy, muy grata la sorpresa, ¿no? Porque yo lo había contactado por radio y después, 20 años después, lo conozco en persona. Y la tarjeta esta que está acá arriba, también, esta la recibí como 20 años después de haber establecido el contacto, me llegó, un día apareció la tarjeta en el correo y me llegó. Así que imagínense que son a veces muy, muy buenas sorpresas, lindas. No sé, Jorge, si vos tenés alguna anécdota. Oh, anécdotas varias. Este, hay, por ejemplo, hay una cosa que a lo mejor vamos a ver si lo logramos entender. Y tiene que ver con, si ustedes ven las tarjetitas, hay una parte acá que dice UTC, ¿sí? Y es la hora mundial coordinada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los radioaficionados no nos manejamos con la hora local. Hoy, en este momento, creo que son las 4:55 por ahí de la tarde en 16, Argentina. 27. 16:27 en hora argentina. Quiere decir que si yo le preguntase al participante de Colombia qué hora es en Colombia, seguramente vamos a tener casi una hora o hora y media de retraso o adelanto. Entonces, imagínense que cuando uno comunica con Japón, lo más loco de todo esto es que yo estoy acá en la Argentina, supongamos a las 12 del mediodía, pero Japón está a las 12 de la noche del día siguiente. O sea, ellos están viviendo mediodía, 12 horas adelantados que nosotros. O sea, Estamos hablando del futuro. claro, exactamente. Todavía nos faltarían 12 horas para llegar al momento donde ese japonés vivió ese instante. O el sol iluminó su departamento, su casa. Entonces, hay situaciones muy locas para tratar de comprender esto de las horas, ¿sí? Hay un medio mundo que está durmiendo y otro medio mundo que está despierto trabajando, y hay una diferencia de casi medio día de horas, ¿sí? Que uno vive adelantado que el otro. Y me tocó en eso hablar, una vuelta con Japón, un señor me había tomado como su profesor de lengua, ¿sí? De lengua hispana. Entonces practicaba conmigo todas las noches español. Bueno, decía, hoy vamos a practicar artículos, la, le, li, lo, lu, las, los, y empezaba a armar oraciones y yo por supuesto se las corregía, si estaba bien hecho el sujeto, el predicado, el tiempo de verbo y todo lo demás. Eh, eh, Otra vuelta me tocó, yo en el año 2000 trabajaba en Ericsson, en una empresa multinacional, Ericsson, la de los teléfonos, la telefonía, y hablo por radio con otra persona de Suecia, y, coincidencia, él trabajaba para Ericsson, o sea, los dos trabajábamos para el mismo empresario, la misma empresa, nada más que él en Suecia y yo en Argentina. O sea, era todo muy, como también me ha tocado conocer gente, por ejemplo, un mexicano que conocía Córdoba, de donde estamos transmitiendo, Argentina, y el hombre este pertenecía al Ballet Nacional de México y había venido a participar en el Festival del Folclore de Cosquín en un año. Entonces, hay muchas cosas que son realmente para llevar a la anécdota. Eh, Otra
anécdotas más recientes ¿se acuerdan? No sé si los que no pertenecen a Argentina se habrán enterado, pero tuvimos una inundación en una de nuestras provincias, en Santa Fe, más precisamente en Capital, y en esas inundaciones la capital de Santa Fe estaba totalmente aislada, no tenía energía eléctrica, no tenía ningún contacto telefónico, los sistemas de comunicaciones de celular se habían caído. Entonces la gente de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe armó un comité de emergencia, pusieron un radioaficionado desde la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Santa Fe, y yo, junto con dos chicos más, estuvimos casi 72 horas transmitiendo y dando, o sea, supongamos, las radios locales decían, bueno, necesitamos para Santa Fe artículos no perecederos, frazadas, alimentos, qué sé yo. Entonces la gente de Santa Fe nos pedía a nosotros que nos comunicásemos con las radios locales para que envíen cosas realmente necesarias. Como por ejemplo, hay que estar muy preparado para eso y saber en una contingencia de emergencia qué es lo que realmente se necesita. En una inundación, por ejemplo, no tiene nadie dónde hacer de comer porque se lo llevó toda la inundación, ¿sí? No hay ollas, cacerolas, enseres de utensilios de cocina, está todo con agua y agua contaminada, no tienen agua potable, no hay cómo iluminarse, no hay velas, está todo húmedo, mojado. Entonces son muchas las anécdotas y las cosas que podemos hacer nosotros, los radioaficionados, de nuestro lugar de las comunicaciones, ¿sí? Paso a la otra diapositiva, Maxi. Bueno, Just a moment. Ahí va. Esta es la parte más bueno, importante. esta es la parte más importante. Así como decía Jorge, que nosotros desde nuestro lugar de trabajo, nuestra estación, podemos ayudar. Lo primero que hay que hacer es escuchar, siempre, siempre. Cada vez que prendemos nuestro equipo, antes de hacer cualquier cosa, hay que dejar y escuchar, 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 a ver que no haya nadie, porque podemos interrumpir algo importante, ¿sí? Podemos interferir a algo que está pasando importante. Entonces, son las primeras tres reglas, ¿sí? Escuchar, preguntar después si la frecuencia está ocupada, y después llamar de forma cordial y educada, ¿sí? Para entablar la conversación. Entonces, primero lo que hacemos es escuchamos, si vemos que no pasa nada, un buen rato, un minuto, no hace falta estar tanto tiempo, pero un minuto, porque ¿qué pasa? A lo mejor nosotros escuchamos una sola parte y la otra parte no la escuchamos y está hablando en ese momento esa persona. Claro. Entonces, hasta que no deja de hablar esa persona, no vamos a saber si hay otra interactuando con ella. Por eso esperamos un minuto y medio, dos, y recién preguntamos, ¿está ocupada la frecuencia? ¿Se encuentra ocupada la frecuencia? Hacemos una pausa, y a lo mejor no, alguien nos contesta, sí, está ocupada. Bueno, nos corremos un poquito más a la izquierda, a la derecha. Y después la forma de llamar, que esto sí está bueno siempre, es establecer una forma siempre prolija y manejar siempre con los estándares, ¿no? Con lo que se habitúa en general. Y por ejemplo, es un ejemplo CQ 40 metros, CQ 40 metros, CQ 40 metros, LU4HNE, LU4HNE, en llamado general, llama y queda atento. Esto lo repetimos 3, 4 veces, con pausas, y volvemos al paso 1, escuchamos. Si no pasa nada, volvemos al paso 3 y seguimos llamando. Hasta que alguien nos conteste. A lo mejor no nos contesta nadie, porque no nos están escuchando o no tienen ganas de hablar con nosotros en ese momento. Esta palabrita A veces clave, pasa. a veces pasa que no quieren hablar con nosotros. Este CQ es una palabra internacional. Siempre cuando alguien llama, dice CQ. ¿Qué quiere decir CQ?
es como una contracción de la palabra CQ, te escucho en inglés, CQ, ¿sí? Siempre se toma el inglés como base internacional para las comunicaciones. Entonces yo cuando digo CQ, es que estoy haciendo un llamado general, estoy llamando a hablar con alguien. Si yo después del CQ le digo CQ de X, digo CQ de X, quiere decir que yo estoy llamando a estaciones lejanas. Por lo cual, si yo estoy cerca de esa persona, la provincia cercana o el país vecino, no está considerado de X, entonces no tendría que molestarlo, no tendría que contestarle, lo tendría que dejar pasar. Porque esa persona está queriendo comunicar más lejos todavía. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Bien. ¿Paso? ¿O Pase, hacemos pase. una prueba? Bueno, ahí está. Bueno, esto es muy importante. Nosotros hablamos con franceses, americanos, japoneses, podemos hablar con un montón de países que no hablan nuestro idioma. ¿Y cómo hacemos para entendernos? ¿Sí? La forma que uno logre entender la señal distintiva o alguna información de esa persona sin saber inglés es el código internacional, el código fonético internacional. ¿Qué me dice esto? Que cada letra representa una palabra que internacionalmente todos conocemos. ¿Sí? Cuando dicen la T, tango, se refiere al tango, el baile del tango, que en todo el mundo lo conocen. Entonces, de esa forma, yo voy a poder entablar una conversación y pasarle mis señales distintivas sin que haya una equivocación. ¿Sí? Si yo quiero decir mi señal distintiva es Lima, Uniform, 4, Hotel, November, Echo. Ya sea japonés, francés, hindú, me va a entender. ¿Sí? Porque se manejan todos con el mismo protocolo del Código Fonético Internacional. Les mandé una fotito para que la revisaran. ¿Ustedes la vieron todos? Sí, yo sí la vi. Bueno, ¿les resultó complicado? Sí, sí la vi. No. Igual lo vi. Bueno, después más adelante vamos a hacer un ejercicio entonces con esto. ¿Qué les parece? Bueno, correcto. Bueno, adelante Jorge. Bueno, ok. Bien, ahora vamos a hablar de los equipos, ¿sí? Que es realmente la herramienta fundamental que vamos a usar nosotros para comunicarnos, ¿está bien? En los equipos vamos a ir desde el más básico, desde el más elemental, hasta algo más complicado. Pero da la casualidad que hasta en el equipo más básico y hasta el más sofisticado, siempre vamos a encontrar algunos botones, algunas perillas que son comunes a todos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar en un equipito simple es el PTT, o es una palanquita que se aprieta con el dedo para poder hablar, o sea, me está habilitando el micrófono para poder yo emitir mi voz. El micrófono propiamente dicho, yo les he puesto cómo se nombra, o sea, porque cada, digamos, a ver, cada profesión, cada cosa que hacemos tiene sus propias formas, ¿sí? Su propio código. En los que estamos en la radio, todo el mundo sabe que el mic o mic es el micrófono, ¿sí? Es una palabra también de derivación inglesa, que mic en inglés significa micrófono. El PTT es push to talk, o sea, presione para hablar, push to talk, que es presionar para hablar. Por eso nosotros ya usamos la abreviatura PTT,
y justamente presionamos esta palanquita para poder hablar y que se nos escuche. Otra de las cuestiones básicas y fundamentales es el display, donde me voy a fijar en qué frecuencia o qué canal estoy, porque hay equipos que me muestran canales como este y hay otros equipos que me muestran frecuencias, ¿sí? En qué lugar estoy para transmitir. Tengo dos, en este caso que es simple el equipo, que es un equipo básico, tengo dos teclas para los cambios de canales. Para aquellos que no han estado o así han estado en Banda Ciudadana, les voy a hacer un paréntesis acá y les voy a explicar que por qué está el 9, ¿sí? En Banda Ciudadana el canal 9 es de emergencia internacional, ¿sí? Eso no está reglamentado internacionalmente y ese canal 9 no se ocupa para nada, porque cuando yo necesito pedir ayuda, lo hago a través de este canal que es el de llamado internacional de ayuda. Bien, después voy a pasar a esta llavecita que dice modo de transmisión. ¿Se acuerdan al principio del taller que hablamos que podíamos a una onda electromagnética darle una forma de amplitud modulada o de frecuencia modulada? Si vemos acá dice FM y AM, o sea, podemos hablar en el modo amplitud modulada o podemos hablar en el modo frecuencia modulada. Son dos modos distintos que tiene de que la onda electromagnética o la onda de radio que está generando este equipo la forme, ¿sí? Ya sea en su amplitud modulada, o sea, en su forma, o en la cantidad de veces que está haciendo la onda en un tiempo limitado. Después tenemos otra tecla que es básica, ¿sí? El encendido y el volumen. Con esto enciendo el equipo y le doy volumen. Y el squelch, que también es una palabra derivada del inglés, que es hacer silencio. O sea, yo voy a quitar el ruido de fondo. Fíjense, yo tengo un equipo acá a mi lado. ¿Se escucha? Bien. Con el squelch lo que hago es sacar ese ruido de fondo. ¿Está bien? Entonces, cuando escuche a alguna persona hablar por el equipo mío de radio, va a sobrepasar ese nivel. Ahí está, ¿ves? Ese nivel. Dale. Ahí te lo estoy abriendo yo. ¿Eh? Ahí se escucha lo que Maxi está transmitiendo. Y se apaga. ¿Se entiende? Fantástico. Vamos a la otra diapositiva. Después pasamos a equipos de mediana complejidad o medio complejitos ya un poquito más, ¿sí? Y vemos que ya tienen más perillas, más botones, tienen otra facha, otra... ¿Cómo se dirá en Colombia facha? Otra forma, ¿no? Claro. El PTT sigue diciéndose PTT, Push to Talk, ¿sí? Presionar para hablar, el micrófono sigue siendo el mismo. Vemos acá la perilla de encendido y volumen, ¿sí? Y fíjense que en esto, que es un equipito de Banda Ciudadana, tenemos dos perillas en una. Una que me da el encendido del volumen y otra que trabaja el squelch, ¿sí? Lo que es el silencio, ¿sí? De radio. Y acá entramos en Dynamic. Dynamic es la ganancia del micrófono, o sea, ¿qué caudal de voz le voy a dar yo a esa modulación? Si mucho, si voy a hacer siempre de izquierda a derecha es mucho y de derecha a izquierda es mínimo, es menos, ¿sí? Siempre aumentamos hacia la derecha y disminuimos hacia la izquierda, en todos los equipos. En cualquier cosa, hasta en el horno microondas, le damos más tiempo, menos tiempo. Sí. ¿Sí? El volumen le damos más volumen o menos volumen. Entonces, la ganancia del micrófono es con qué caudal de audio, de voz, de mi voz, va a salir esa emisión. Yo le puedo dar más o le puedo dar menos, dependiendo de si necesito o no que se me escuche muy fuerte o no. Después, por ejemplo, vemos otra perilla que dice ganancia de radiofrecuencia. Esto me va a decir, si yo lo giro hacia la derecha, le voy a dar más potencia al equipo, ¿sí? Para que salga con mayor potencia. Y si le hago hacia la izquierda, va a salir con menos potencia, ¿sí? Hay equipos que
van de 0 a 12 watts de potencia. Entonces yo, si la perilla esa RF gain, radiofrecuencia, ganancia de radiofrecuencia, si la giro totalmente hacia la derecha, voy a estar emitiendo con los 12 watts o los 100 watts de potencia que tenga cada equipo, ¿sí? Eso depende del equipo. El cambio de canal es una perillita que me cambia, en este caso porque es un equipo que tiene canales, y cada canal tiene una frecuencia ya grabada, ¿sí? Hay equipos que cambian en canal y otros que cambian en frecuencia. El que cambia en canal ya tiene grabado, ya tiene ya predispuesto una frecuencia para cada canal. Entonces yo debo saber qué frecuencia le corresponde a cada canal. Por ejemplo, yo tengo acá una tablilla que me indica en cada canal la frecuencia donde yo estoy transmitiendo, ¿sí? Entonces, si yo establezco una comunicación y mi equipo es canalero, tiene canales, yo le debo indicar a mi corresponsal o interlocutor qué frecuencia es la que estoy usando por si él tiene un equipo con frecuencia. No es tan difícil, ¿verdad? Vamos bien, ¿no? Si hay alguno que desea hacer alguna pregunta, encantado, paro y evaluamos la pregunta. Y después hay equipos mucho más complejos, donde seguimos teniendo nuestra perilla de encendido y apagado, nuestra perilla de volumen y el cambio de frecuencia. Y hay algunas otras que son adicionales que me permiten filtrar este ruido molesto que tiene mi equipo y escuchar la voz un poco más nítida, ¿sí? Y puede venir con un display así de complejo donde yo pueda ver todas las estaciones que están emitiendo, me puede decir la hora, si estoy transmitiendo o no, en qué modo estoy transmitiendo. Puede tener un acoplador de antena que me sintonice la antena en modo automático. Existen variadas formas y vamos desde lo muy simple a lo más complejo, ¿sí? Lo que queríamos hacerles ver era que todos los equipos hay llaves y perillas que son muy comunes, ¿sí? No hace falta que el equipo sea extremadamente complejo para que cambien esas perillas. Algunas empresas utilizan unos nombres, hay otras que varían esos nombres, pero en verdad no hay mucha diferencia. La verdad, casi todas colocan los mismas nomenclatura para, si uno cambia de equipo, sea fácil identificar, adaptarse. Muy bien, gracias por el dato. Si vemos acá, hay una leyenda acá que dice TX y RX. ¿Qué es el TX? ¿Qué es el RX? Transmito, ¿sí? Y recibo R. Transmission X, que no conozco a dónde estoy transmitiendo, y recibo receive X, que no sé de dónde estoy recibiendo. Por eso está la X. Si vamos al equipo más otro, este botoncito verde que ven acá, este LED verde, se va a cambiar a rojo cuando yo transmita, ¿sí? Ve que acá está RX, RX y TX, ¿sí? Igual que que es el más básico, me indica cuando estoy en recepción, que es RX, y cuando estoy en transmisión, que es TX. Bien. Recomendaciones para el buen uso de un equipo, ¿sí? Esto es muy importante. Leer atentamente el manual de usuario, pero leerlo en serio, ¿no? O sea, no hagamos como la mayoría de nosotros que, sí, y vamos pasando la hoja y viendo los dibujitos. No, ya está, este es fácil. ¿Por qué? Porque cada fabricante recomienda algunas cosas que son muy importantes para el equipo que ha puesto a la venta. Y quizás este fabricante dispone algo que el otro fabricante que teníamos un equipo anterior no funciona de la misma forma. Entonces estamos haciendo funcionar nuestro equipo de una mala manera, o mal, ¿sí? Bien.
El otro paso fundamental es verificar si todos los elementos básicos de una estación de radio, o sea, si tengo mi fuente de alimentación y está dentro del voltaje y amperaje requeridos para que ese equipo funcione. Fijarnos si tenemos nuestra línea de transmisión bien conectada y no está defectuosa. Y revisar, aunque la veamos que está en pie, nuestro sistema de antenas, si está correctamente dispuesto y verificado. ¿Para qué? Y para salvaguardar el buen funcionamiento de ese equipo de radio. Y el otro de los puntos es escuchar atentamente las distintas bandas o frecuencias, que eso ya lo habíamos visto con anterioridad. Bien. ¿Alguna pregunta? No, no hay preguntas. Se me fue el coequiper. Profe. Ah, acá estoy. Ah. Son muy buenos explicando o Sí, aprenden no. muy bien estos chicos. Es una barbaridad. Supongo que hay dudas a montones. Yo ahora voy a cambiar un poquito la cámara, ¿sí? Para mostrarles. No sé si se ve acá. ¿Ahí lo ven? Vamos a compartir en grande. Así. ¿Se ve en grande ahí o se ve chiquito? No se ve bien ahí. ¿Se ve bien? No se ve chiquito, ¿verdad? Entonces, este es un equipito simple y como les había dicho, este es el micrófono, ¿sí? El PTT o Push to Talk, ¿está bien? Donde tengo que presionar para hablar. Y como vemos, está el cambio de canales, ahí está separado el transmission al receive, o sea, la transmisión y recepción. Cuando esto esté encendido, la recepción, el LED verde me está indicando que está en modo de recepción y voy a escuchar a cualquier otro persona que quiera hablar conmigo. La perilla de squelch que me silencia para no escuchar ese molesto ruido de radio de fondo. Y el volumen para darle más o menor volumen. Y el display que me está indicando en qué canal, en este caso, yo estoy modulando o estoy hablando. Este es un equipo básico, sencillo. Después vamos a pasar a algo más complicado, ¿sí? Como es este otro, a ver, ahí si lo ven. Bien. Donde hay 350 perillas que yo todavía, algunas no sé manejar, ¿sí? Y que me permiten escuchar con mayor o menor fidelidad a mi interlocutor, ¿sí? Yo ahora con Maxi después vamos a hacer una prueba. Esto es un equipo que transmite en HF, ¿sí? Habíamos hablado en el principio de los tiempos, allá en uno de los primeros reuniones que hicimos de taller, que habían varias formas de formar esa onda. En HF es una forma de high frequency, es una palabra derivada del inglés, de habla inglesa, que significa alta frecuencia. Y después tenemos otro equipo más chiquito, más compacto, que se llama VHF, porque esa es la forma que transmite la onda, que es Very High Frequency, o sea, muy alta frecuencia. ¿Está bien? Entonces, si yo hablara con Maxi en este momento, hola, ¿ven cómo se prende la lucecita roja que está transmitiendo? Hola, y sale por el otro micrófono que tiene Maxi en su casa. Hola, hola, hola. Adelante, Maxi. Hola, Jorge. Hola. 1, 2, 3, probando. ¿Vieron cómo cambia la lucecita de rojo a verde en estado de recepción y en estado de transmisión? Fantástico. Habla un poquito, Maxi, a ver. Hola. Vamos a ver si está Jorge. Lima Uniform 1, Hotel Juliet Sierra. Este es Lima Uniform 4, Hotel November Eco, ¿qué te llama? Ok, Maxi, ¿cómo estás? Yo te estaba esperando tu llamado para mostrar cómo está saliendo nuestra transmisión. Ven que el audio es limpio, es prácticamente como si estuviésemos hablando por teléfono, pero en realidad es el modo de transmisión lo que hace que
el audio sea impecable, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer una prueba con el otro sistema de high frequency, ¿sí? Vamos a ver si nos sale. Esto es medio complicado acá trabajar así, pero bueno, estamos en un taller. Entonces, yo tengo silenciado, ahí le subo el volumen, ¿eh? Ya estamos en una frecuencia preestablecida, y vamos a llamarlo, atento Maxi, 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 atento Maxi. Hola Jorge, ¿estás por acá? Te estoy escuchando. Bien, perfecto, fuerte y claro, te escucho. Muy bien escuchado ahí. ¿Se notó la diferencia que hay entre uno y otro? Que hay en HF, o sea, en este equipo grande, hay ruido, ¿sí? Y sobre el ruido aparece la voz nuestra. En cambio, en el otro, en el de VHF, el chiquito, la voz sale limpia, perfecta, sin ningún ruido de fondo. ¿Se notó la diferencia? Sí, se notó. Bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer una prueba. A ver, Maxi, modulame por el DHF. Vamos a ver Jorge, si me copias. Este es Maxi desde Córdoba, ¿qué te llama? Dale un poquito más porque quiero ver cómo puedo yo ir. Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, hola, hola. A ver, espera. Voy a apagar el micrófono de... Hola, hola, estoy probando como su tipo de solicitud. Y atento a tu cambio. Bien, lo que creo que han escuchado es como yo transformo la voz de Maxi en un Pato Donald o en un hombre que viene cansado, así, muy agotado. Eso lo que estoy haciendo allí es trabajar la onda que está transmitiendo Maxi y irme hacia un costado u otro de la modulación que él está haciendo desde su casa, ¿sí? Entonces, yo puedo con estas perillitas ir y venir arriba de la modulación de Maxi hasta escucharlo con su voz perfecta. Por supuesto que si me voy a otra frecuencia y hay alguien modulando de mucho más lejos o hablando de mucho más lejos, la modulación va a ser mucho más distinta y quizás no lo puedan entender o no lo puedan captar correctamente. ¿Quieren que hagamos otra prueba? Levanten la mano. Bueno, me parece que Emilia se está pegando un aburrimiento ahí, padre, ¿eh? ¿O no, Emilia? ¿No? Bueno, mira qué cómico que es escucharlo al profe Maxi cuando habla. A ver, dale, Maxi. Hola, Jorge. Hola, hola, dos, tres, probando. ¿Se me escucha? Hola, no, corregime la voz, sí, se escuchó feo. Hola, 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 hola. Ahí está. Sí, ahí tiene más voz de Maxi que otro, ¿eh? Lo mismo pasaría si hablo yo y a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Podés, Maxi? Sí, dale. Atento, Maxi. Probando. Hola, 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 hola. Ahí tengo voz de calzado. Y después de salir con una voz de pato bárbara. ¿Eh? Entonces, qué feo que sale, por favor. ¿Cuándo volví? Bien. Ok. Se va entendiendo entonces cómo es el tema. En cambio, si yo utilizo mi equipo de VHF, yo no podría irme con la voz de una punta a otra de la emisión. O sea, saldría con mi voz natural, como siempre lo han escuchado, ¿sí? Es mucho más linda la modulación. Pero tengo un problema.
Sí, Maxi. No, es que esta forma de transmitir la voz se llama banda lateral. Es un modo especial de transmisión. Es como la AM partida a la mitad. Entonces los equipos van a ver que uno dice LSB y USB. ¿Qué dice eso? Que es la señal de la M que la mitad de abajo no la mando solamente la mitad de arriba. Y cuando es LSB es al revés, mando la parte de abajo y no la de arriba. Por eso se escucha así, raro, porque la voz está como comprimida, está metida en menos espacio, está metida la misma voz. Entonces yo tengo que jugar y alinearla para que se escuche normalmente. Si Bien. hiciéramos esta misma transmisión en AM, no pasaría esto. ¿Querés que probemos, Jorge, Dale. transmitir en AM Dale. o en FM? Dale, yo te transmito en AM. Hola. Saludos a todos los chicos que están presentes en este taller de radio. Vamos a ver, Jorge, si me escuchás ahí. A ver cómo sale. Acá este equipo no está para transmitir en AM. Hola, hola, hola. ¿En dónde estás? ¿En AM? Sí, en AM. Listo. Hola, 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha claro ahí, Jorge? Con dificultad. Con dificultad te escucho. Sí, no transmite bien en AM. Bueno, pero digamos que se entiende cuál es la idea de la diferencia que hay. Ahora, si hacemos una transmisión por VHF, suena distinto. Hola, hola. Atento, Maxi, ¿escuchás ahí? Perdón, ahí estaba bajo el volumen. Decime. A ver, Maxi, si escuchás. Todo bien por acá. Fuerte y claro, Jorge. Bueno, esa es la gran diferencia entre los dos modos de transmisión que tenemos, ¿sí? VHF, la voz sale perfecta, normal. En HF, ya si estamos dentro de un modo AM, va a salir muy parecida a la voz nuestra. Si estamos en frecuencia modulada, de igual forma. Ahora, si nos vamos a los modos de banda lateral superior, vamos a escucharnos un poco más raro y vamos a tener que acomodar ciertas cosas para realmente entender qué es lo que nos están diciendo del otro lado. Y si vamos a la banda lateral inferior, de la misma forma. No se vayan a querer confundir, porque USB no es que tenga entrada USB para las memorias, ni los joysticks, ni nada por el estilo, porque en una de esas alguno va a decir, mirá, tiene USB el equipo ¿a dónde le andan buscando la entrada El enchufe. USB? No está. Es el modo de transmitir, ¿está? Quiere decir upper sideband. Qué nivel, cómo maneja el inglés. Qué impresionante. ¿Viste? Bueno, ¿qué más nos queda? Creo que nada más, ¿no? Y no, nada más. No Las sé preguntas cómo les ha ido, chicos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bueno, estuvo malo, divertido, un embole, un aburrimiento bárbaro? Uno me levantó un pulgar. Estuvo bien. ¿Sí? ¿Te pareció, Felipe? Sí, estaba chévere, estuvo chévere la clase. Estuvo chévere. Ah, nunca me habían dicho estuvo chévere. Qué bueno eso. Qué lindo que escuchar. Estuvo chévere. Bueno, ahora fíjense, aprendiendo esto, de que para escuchar bien la voz hay que ir desplazándonos despacito. En las estaciones estas SDR,
pueden volver a hacer la prueba, sintonizar una y empezar con la ruedita del mouse. Empiezan a mover despacito hasta que alinean la voz y la escuchan correctamente. ¿Sí? Pueden volver después a hacer esa prueba. Buenísimo. Esa es una parte del desafío de esta semana. El otro desafío, sí, adelante, Juan. ¿Vos querés decir algo? Lima Unión 1 de Coyanquieco. Yo lo que quería recalcar que habían tocado en la mitad de la charla, y me parece muy oportuno para los tiempos que corren, el hecho de las formas tanto de presentación, de la espera de la escucha y de la participación en una ronda. Hoy nuestros niños, nuestros jóvenes participan mucho en chat, videoforos, Zoom. En la clase misma, la escuela hoy por la pandemia se tiene que dar a través de internet, ¿no? A través de estos foros online. Y ocurre que muchas veces se pisan entre ellos, se solapan, se interrumpen, hacen interferencia, y es porque no conocen estos modos de decir, bueno, ¿quién empezó la comunicación? La maestra. ¿Quién contestó primero? Pedro. ¿Quién contestó después? Carlos. Entonces, ¿cómo vamos a seguir la vuelta? Si no hay otro que hable, le toca la voz a la maestra. Y después se le da la voz a Pablo, y si Pablo no tiene nada que decir, se la da a Carlos, y si Carlos no tiene nada que decir, se la da. Y es muy importante que esto que se está aprendiendo acá, los chicos lo puedan llevar a la vida diaria, que por ahí hoy no tienen un equipo de radio, pero sí tienen un chat, un videoforo, y estas formas son las que hacen la comunicación apropiada, correcta, oportuna, limpia, y asegura que todos escuchen y que todos hablen. Seguro. Sí, sí, eso hablábamos el otro día con un amigo, con Cristian, que esto de la radio nos permite escuchar, aprender a escuchar, ¿sí? Y en esencia, ¿qué quiere decir el otro? Porque si vos vas a una mesa de café, de hecho lo hacemos los adultos, están hablando del golazo que hizo River a Boca, o Boca a River, lo que cualquiera sea, y viene uno descolgado y dice, che, ¿qué vamos a hacer mañana? Si tienen entradas para ir al teatro, que se dio vuelta toda la charla, ¿está? Pero bueno, en esto de la radio no se puede hacer eso. En los chats, que son bidireccionales, sí podemos hablar uno arriba de otro. Y vos imaginate, Juan, en un aula donde todos hablan al mismo tiempo, o sea, el docente no puede atender 30 expresiones al mismo tiempo, es muy difícil. Pero bueno, son los tiempos que corren. Quizás esto sea una buena oportunidad como para volver otra vez al diálogo. Yo por ahí a mis alumnos les digo, ¿ustedes saben dialogar? Sí, no, ustedes no saben dialogar. Ustedes lo que saben es pasar un parte diario, ¿sí? Me levanté bien, estoy bien, me siento bien, estoy aburrido, estoy embolado. Dialogar. O sea, armar un tema de conversación que para los dos sea interesante y para que los dos les quede algo. Eso es el diálogo. Y esto es lo que promueve la radio. O sea, supongamos que tenemos gente de Colombia, deben haber modismos, expresiones, hasta la misma comida que se llama igual, por ejemplo la carbonada, acá en Córdoba, significa una cosa, un tipo de comida, en Buenos Aires significa otra, en Cuyo significa otra, y yo creo que en Colombia la carbonada también significa otro tipo de comida, y estaría muy bueno que en algún momento, en algún diálogo radial, nos expliquen cómo es, qué hace un colombiano o un venezolano, o un peruano, o un chileno, la carbonada, porque seguramente va a tener ingredientes distintos a los que hacemos acá, y que son en nuestras regiones distintas también. Pero eso te lo brinda el poder el escuchar, ¿sí? Y la radio da mucho ejercicio a la escucha, ¿sí? Y aprender a escuchar es muy difícil. ¿Alguna otra preguntita? ¿Qué sé yo? No sé, algo que les interese saber, alguna curiosidad. Joaquín Valenzuela, levantaste la mano, dale Joaquín. No sé si es saludo o pediste para hablar. No, es que yo la tenía levantada hace rato, desde el principio de la clase.
Ajá, bien. Y no me había dado cuenta Perdón. que la dejé levantada. Bueno, Bueno, ahora va a tener que hablar. algo vas a tener que decir. Mm, Bueno, a ver, por ejemplo, Bueno, en tu país, ¿existe la carbonada? sí, ¿Qué es? Ahí, urgente. es la cazuela, pero cortada más chica. La cazuela cortada más chica, o sea, como un zapallo cortado a la mitad y ahí adentro como una sopa, algo así. Sí, Es muy parecida a lo nuestro, ¿eh? No igual, pero parecido. Pero habría que ver los ingredientes, en una de ellas aprendemos cómo se hace la carbonada en tu país y la hacemos acá. No hay ningún problema, ¿eh? Acá A ver, eh, la carbonada es como una sopa, pero así con mucho color, mucho, y con harto zapallo, papa, pero así como en cubitos. Y es media seca, sí. No tiene, es como una sopa, pero no tan sopa. bien. Fíjate, Catalina, y fíjate, Joaquín, que acá en Córdoba, la carbonada es el relleno que le hacemos a las empanadas. O sea, la empanada es como si fuese un tamal envuelto de otra forma, ¿sí? Que es curvo y recto de un lado. ¿Mm? Y semicírculo. adentro, como un semicírculo, exactamente. Y adentro del relleno, acá los cordobeses le dicen carbonada, ¿sí? Porque justamente tiene muy parecido a los ingredientes que lleva la carbonada original española, que es muy parecida a lo que vos describiste, Catalina. De hecho, es una sopa parecida así a un estofado, con muchas verduras, carne, y sobre todo en algunos países la sirven en una mitad de zapallo. En otros no, por supuesto. Pero fíjense que todo lo que estamos aprendiendo y sale de una pregunta y de una cosa que a mí se me ocurrió decir, bueno, la carbonada. ¿Qué es la carbonada en Chile? ¿Qué es la carbonada en Perú? ¿Qué es la carbonada en Colombia? ¿Cómo se hace en Cuyo? ¿Sí? Cuyo es una región acá de Argentina. Mesopotamia también es otra región, y así sucesivamente vamos a ir conociendo cosas que son interesantes para algunos o no para otros, ¿sí? Por ejemplo, Mm, cuando dijo Catalina, harto lleno, ¿qué significa harto lleno para un argentino? O sea, yo sé que los chilenos saben qué es lo que es harto lleno, pero los argentinos, ¿qué es? Cric, 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 cric. no sé, no soy argentina. ¿Cómo, Catalina? Y no sé, no soy argentina, yo soy chilena. Está bien, pero cuando ustedes dicen harto cansado, harto lleno, es porque está muy lleno y muy Mucho, cansado. ¿Está bien? sí, es de cantidad, de mucho. Exactamente. O el Entonces, súper, no es súper de súper, no es súper eh, de es, cantidad. todo es súper allá. Oye, ¿ah? Todo es súper. Todo es súper. Pero no es súper con P, sino con PB. Fíjate cómo se pronuncia, ¿ves? Y tenemos que ir acostumbrando el oído también. Es Es súper, como, es súper. Es una P mezclada sí, con es una B como, sí, larga. es extraño. Suena raro, ¿eh? Entonces, cuando nosotros empezamos a prestarle atención a los sonidos, que de eso se trata la radio, porque uno en su cabeza tiene que separar ese ruido de la voz. Entonces estamos haciendo un ejercicio con nuestro sistema de acústico, o sea, nuestros oídos, nuestro sistema de recepción de audio, y en nuestra mente, en nuestra cabeza, estamos tratando de separar ese ruido de la voz. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener muy acostumbrado el oído a separar ese ruido de la voz y a tratar de entender lo que dice la otra persona. ¿Mm? Claro. Y tratar de utilizar los menos modismos posibles de tu zona. Porque si yo estoy hablando con un chileno y le digo, oye, estoy harto cansado de comer, ¿cómo se dice? Los locos. Para un argentino va a decir, ¿qué le pasa a este chileno? Entró a un psiquiátrico y se está comiendo una persona que está loca. No, los locos son una especie de ostra, ¿o no es así, Catalina?
Sí, es un marisco. Es un Acá marisco, donde yo vivo se come mucho, mucho. por supuesto. Vos eras de La No, de Serena, hecho, ¿no? se hace como una especie de ceviche. No ceviche, no me acuerdo el nombre en este momento. Se va agregando distintos mariscos y es rico. Vayan, cómanlo, es muy bueno. Por supuesto. Entonces, y vamos a ir aprendiendo términos nuevos, ¿sí? Como por ejemplo dije yo recién, que embole. Yo calculo que para los que no son argentinos, es una palabra que no tiene un significado, pero es que, qué mala suerte o, ay Dios, ayúdame Maxi, ¿cómo sería que embole? Qué aburrido, qué Qué cansado. aburrido, eso, exacto, qué cansado. Bueno, fíjense, volvemos a la primera diapositiva, que uno aprende en la radio. Aprende y enseña, ¿sí? Con esto de hablar, pero no te entiendo lo que me quieres decir. Entonces empezamos a cambiar nuestras palabras y empezamos a enriquecer nuestro vocabulario, porque tenemos que expresarlo de otra forma para que nos logren entender. Así que siempre la radio es muy enriquecedora. Exactamente. Y hay una cosa mucho más importante. Cada vez que yo hago un comunicado con otra persona, yo soy embajador de mi país y de mi provincia y de mi región. ¿Sí? No olviden eso. O sea, yo estoy representando en ese momento a todos los conciudadanos o todos los argentinos y puedo hacer quedar muy bien a mi nación o puedo hacer quedar muy mal a mi nación. Todo depende de cómo yo establezca ese comunicado. Porque lamentablemente el ser humano generaliza mucho. Entonces si Catalina se hubiera expresado mal, pensaríamos todos, estos chilenos son todos, no, estos chilenos no, es Catalina. En realidad lo que estamos haciendo en ese momento es representar a nuestra nación. Por lo Claro. tanto, aquel que no le guste geografía e historia va a tener que ir repasando. Porque si yo, por ejemplo, le pregunto a Juan Martín, ¿vos de qué provincia sos? Abrí el micrófono. De Buenos Aires. De Buenos Aires. Buenos Aires, ¿dónde está ubicada? Andamos flojitos en geografía, ¿eh? En Argentina. Está bien, obviamente que es parte de Argentina, pero ¿dónde? Al este. ¿Al este de qué? Al este de Argentina. Muy bien, es una zona costera, o sea, limita con el Océano Atlántico por el este, ¿o no? La llanura pampeana. Perfecto, exactamente, ¿está bien? A ver, por ejemplo, Catalina, ¿dónde vivís vos? A ver, ubicanos mentalmente así, ¿dónde está tu Yo región? vivo en Iquique, Chile, en la región de Tarapacá, Bien, que queda en el norte de Chile. En el bien, norte, cerca de Perú. Bastante cerca, muy de bien. hecho me tardo 5 horas en llegar a Tacna. ¿Y Muy vos nos podés describir tu ciudad, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, mi ciudad tiene playa, es muy playera, de hecho se hace competencias de surf acá, pero también tiene la cordillera de la costa, entonces de muy poco tiempo, en muy poca distancia, está el desierto, porque yo vivo en una zona desértica, y el mar, entonces es muy bonito. Muy bien. Bien, perfecto. Hay una cosa que hacen ahí en Iquique, tecnológicamente hablando, donde sale el profe de tecnología, sepan disculpar, pero como es una zona desértica, de algún lado tiene que conseguir agua. Y ellos tejen unas redes, eso es una herencia incaica, sobre dos varillas. Entonces, como la zona de Iquique y la zona del norte de Chile amanece con mucha bruma y el viento desde el mar hacia el continente, las redes atrapan toda esa humedad y va depositándola en los terrenos agrícolas. ¿Es así, Catalina? ¿O estoy equivocado? Sí, es así, es Bien. correcto, como Entonces, dice.
sí, como tenemos la playa al lado, muchas veces mi colegio queda casi en la playa. Claro. Hay que caminar unos cuantos metros y está la playa. Qué Entonces hay lindo. veces que yo llego y dice, huele a mar. Qué lindo. Qué Siquiera lindo. tuviéramos. Hora libre en la playa. Y, Claro. y las mallas llenas de gotitas. Acá no llueve, normalmente no llueve, ahora está Claro. lloviendo bastante y bueno, eso causa muchos desastres. Mm, Pero normalmente en la noche se escucha así, tac, 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 y es la humedad de los techos cayendo. claro. Y uno dice, está chispeando, y no, es la humedad nomás. Bueno, ¿ves? Ahí dijiste un término que es parecido y lo usamos acá también, chispear. ¿Sí? Para nosotros también chispear es caer cuando caen gotitas chiquitas. En gotitas pequeñas del cielo, como mini lluvia. Fíjense qué lindo Exactamente. que es de la radio, que uno no se ve, está hablando con otra persona a ciegas, y puede describir su lugar de residencia, explicándola, ¿no? Contándole cómo es, describiéndosela. Entonces uno es como que viaja a ese lugar con el relato de la otra persona. Y eso es Exactamente. muy, muy enriquecedor, muy lindo, porque quizás a lo mejor uno después logra llegar a ese lugar y conocerlo en vivo, y uno ya como que ya lo conoce, porque ya se lo contaron cómo era. Bueno, a ver, allá que estamos en este intercambio cultural, ¿hay alguna persona acá que no sea de Argentina o que sea de otra región de Argentina que le interese saber cómo se dice algo en especial acá, en nuestra región, por ejemplo? Algo clásico, por ejemplo, acá nos pasa que incluso los chilenos tenemos problemas con esto, es con el corta cartón o cartonero o tip top, eso que es como un cuchillito envuelto en plástico que es para cortar cartón. Bueno, Ajá. corta cartón, cartonero. Entonces, ¿cómo le dicen allá? Mira vos, qué buena El pregunta. cúter, El Déjame ver si cúter, encuentro. claro. El cúter. trincheta, Trincheta, cúter, bien. a ver, Eso, eso. sí. De hecho, acá entre los mismos chilenos no, que no cuesta decir qué es eso, o incluso con los lápices. La lapicera, tengo amigos de muchas partes de Chile, bueno, no de tanto, sino de Santiago, la capital, que bueno, queda bastante lejos. Eh, y muchas veces como, ¿y qué significa esto? Y siendo del mismo país, es muy Claro, chistoso. exactamente. A ver, vos Germán no, era, ¿cómo era? Germán es tu papá. Se me fue el nombre. Felipe, No, Santino. Santino. ¿Cómo le dicen? Si yo te digo parvulario, ¿vos qué te imaginás? Parvulario. No, ¿no? A ver, para los argentinos. Esta pregunta va para los argentinos. ¿Qué es parvulario? Los No chilenos se sé. callan, por favor. Emilia, no te vayas. Parvulario. ¿Qué te imaginás vos cuando yo digo parvulario? Caballo ese que está ahí jugando arriba del sillón. ¿Qué es parvulario para él? Raúl, ¿te imaginas lo que es parvulario? Bueno, para los chilenos el parvulario es el jardín de infantes, porque viene de la palabra párvulo, que es infante, chico. ¿No es así, Catalina? Sí, fue así, de hecho, antes yo no sabía, Entonces, de hecho le decía jardín nomás, el jardín, y el claro. jardín de planta del patio. Entonces yo dije, pero también cuando hice este año ¿cómo se llama? Un torneo de código Morse. Ah, Y bueno. bueno, tengo amigos ahí de hasta España y les tenía que explicar, no sé, no me acuerdo muy bien, de cuando tuve que explicar qué era el manjar, Ujú. algo como súper natural ahí del manjar, el dulce de leche, tuve que dar la media explicación para decir que había hecho una bebida con manjar. Ah, manjar le dicen dulce de leche, mira vos. Claro. Sí, el Interesante. dulce de leche. Ya vamos aprendiendo otra cosa más. ¿Ves cómo esto enseña?
cosas simples, sencillas, ¿eh? O sea, no estamos hablando de algo muy rebuscado ni nada por el estilo. Todos hablamos el idioma español, pero dentro de las distintas regiones hay modismos y formas distintas, que está bueno aprenderlo. Como lo primero que uno aprende cuando se encuentra con otra persona que habla otro idioma son las malas palabras. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Las malas palabras es un clásico, ¿sí? Aprendemos a insultar antes de decir hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero bueno, es parte del aprendizaje. Y está bueno que sea así, porque en una de esas uno dice una palabra. Acá, por ejemplo, en Argentina, hay una palabra que la usamos mucho, que es pico, y en Chile es muy mala palabra, ¿sí? No se la voy a traducir, ni Catalina tampoco se va a exponer para... No. Tiene mucho tiempo. Claro, para nosotros es una palabra que, ¿cuánto vale? Y 35 y pico. Ah, mira vos, pero un chileno se pone colorado de todos colores porque es un atropello a la moral. Entonces, podemos ir aprendiendo para que en algún momento, si vamos de visita a un país extranjero, no cometer el error que cometemos siempre de expresar palabras que pueden ofender a otra persona. O sea, la radio enseña. Y créanme que momentos históricos, geografía, sos un embajador, representás a tu país, y a mí no me gustaría que representar mal a mi país, ¿sí? Eso es fundamental, ¿sí? En el momento en que establecemos una comunicación con otra persona que desconocemos del lugar que proviene, uno está representando al país, y sería muy feo que representarlo de mala forma, ¿no? De dejar mal a nuestro país. Sí. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta... me estaba olvidando, Maxi, Sí. del desafío de esta semana. ¿Lo querés explicar vos? ¿Cómo más o menos va a ser? Dale, de la aplicación. Sí. Bueno, vamos a hacer vamos a jugar un poco con la radio, pero como no tienen radio y no van a poder hablar, vamos a instalar en algún celular del papá, o si los autorizan en el suyo, una pequeña aplicación que se llama Walkie Talkie. ¿Sí? No sé si lo tenés ahí para mostrarle cuál es. Dame un segundito. Pero bueno, igual se los vamos a mandar por el Classroom. Le vamos a mandar cómo descargar y qué tienen que hacer en esa aplicación. Es un pequeño programita que permite hablar como si estuvieran en una radio, ¿sí? Tienen que apretar para hablar, soltar para escuchar. Y se van a poder comunicar entre ustedes. Vamos a definir un canal. En ese canal vamos a hablar y vamos a hacer estas pruebas. La aplicación es esta amarillita. ¿Sí? Es muy simple. Se elige un canal, se prende el botón de encendido y ahí ya empieza a hablar. Si uno presiona sobre la pantalla, habla. Cuando suelta, escucha. Sí, pasa que tengo silenciado todo. Y puede hacer un llamado. Entonces, vamos a poner un horario en el cual no interrumpamos nuestras actividades y probamos de hacer un comunicado entre algunos de los participantes. Para que se puedan comunicar, todos tienen que estar en la misma, ahí tienen que estar conectados a la misma red Wi-Fi y en el mismo canal para que se puedan escuchar. En el mismo canal, ¿sí? Porque esto viaja por internet, ¿sí? Todos van a tener, por ejemplo, ahí Jorge tiene en el 44.40. Si todos estamos en ese, vamos a escucharnos todos. Si te corres a otro canal, ya no nos vamos a escuchar. Con la diferencia que, o sea, acá tenemos que hablar como si hablásemos por radio. O sea, no puedo sobremodular o hablar arriba del otro que está hablando. O sea, tengo que esperar que me pasen el cambio para poder hablar. Entonces vamos a hacer, como decía en la diapositiva, escuchar, preguntar si está ocupada y después llamar. ¿Sí? Esas tres aplicación que yo tengo equipo de radio,
se puede como mezclar con los equipos de radio, porque igual sería interesante probarlo. Le quito la radio a mi mamá y ahí pruebo. No, esto es para los que no tienen radio hagan la prueba y jugar a hablar por radio. Si vos ya tenés equipo de radio, podemos hablar si querés en alguna frecuencia. Sí, hay una aplicación parecida, así que es como también como equipo de radio y como que van apareciendo varios. Entonces, aprietas uno para hablar y terminan y sello. tienes que volver. No me acuerdo el nombre, pero a veces mi mamá hace transmisión y hace como 2 o 3 semanas hablamos con gente de Coquimbo. Ah, puede ser el Ecolink. Sí, probablemente. Sí, puede ser Ecolink, pero para eso tenés que ser radioaficionado, tenés que tener licencia. Sí, aunque ahí, como soy la Cristal, me dejaron, y como conocían, son amigos, me dejaron ahí intentar como jugar, entre comillas. Bueno, sí. buenísimo. Tuviste suerte. O sea que con eso de los walkie-talkies, esa aplicación es como un tipo de sello. Es Parecido. parecido al sello, sí, pero es más simple todavía. El sello hay que abrir canales, pues es más complicado. Este es más simple. Elegimos un canal y hablamos. Tal cual. Después se Pero los vamos a subir se lo vamos a subir al Classroom. al Classroom para que sepan de dónde buscarlo, cómo instalarlo y todo lo demás. Y entonces ponemos una frecuencia en común y los que se puedan comunicar, se comunican y charlan y todo lo demás. Es una linda forma de comunicarse, o sea, mientras se establezca la comunicación, no importa el medio que se haga, ¿sí? Hay una comunicación y de hecho, o sea, usando esto todo el día, todos los días somos radioaficionados, porque esto el celular es un equipo de radio, ¿está bien? Entonces, si transmite y recibe, es un equipo de radio, ¿está bien? Entonces, si se efectúa la comunicación, evidentemente estamos siendo todos radiooperadores o radioaficionados o operadores a la radio, de radios, depende del gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, si no hay alguna pregunta, qué sé yo, y espero que la semana que viene, que ya es la última clase, vengan con más onda, ¿eh? Vamos a arrancar con música. Les voy a poner... eso pueden subir, ahí al Classroom. ¿Qué temas les gustaría escuchar? Y lo compartimos la semana que viene. Y armamos una fiesta bárbara acá. Se acepta cualquiera, no hay ningún problema. Reggaetón, cumbia, cuarteto, folclore, rock and roll, heavy metal. Puede pasar por cualquier cosa. Tiene una pinta de rockero, Juan Martina, bien heavy. Tiene una pinta de redondito, de ricota, que le gusta al papi. Bueno, chicos. Bueno, muchas gracias por participar y bueno, nos vemos el sábado que viene. Espero que les haya sido de su agrado la reunión y nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Cuídense, por favor, de esto del coronavirus. Traten de protegerse, protegernos, ¿sí? Y un abrazo, como siempre, a la distancia. Gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, muy interesante. Chao. Gracias por las clases. Chao, gracias. 7-3, muy bien. Muchas gracias, mucha suerte. Nos vemos el sábado. Suerte. 7-3. Chao, Luis, gracias. Chao, Raúl, gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias por la información, muy interesante. Por favor. Bueno, agradecido. Yo por ahí en mi situación de trato más de escuchar, captar, aprender, más que interrumpir, porque los chicos realmente por ahí se ubican más porque tienen el papá que son radioaficionados. Así que bueno, trato más de escuchar y escuchar. Por eso no interrumpo tanto. Bueno, lo mejor para ustedes. Interrumpa todo lo que haga falta. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, Emilia. Chao, Enrique, gracias. Chao, Emilia. Chao. Chao.
Chao, hasta luego, gracias por estar.